Bienvenidos a nuestra emisión dominical de este servicio en línea desde la ciudad de Guatemala en la Iglesia Cristiana Visión de Fe. Con mucha alegría estamos iniciando este servicio, dándole la bienvenida a todos los que en la ciudad de Guatemala se están conectando o en Lima, también en esa ciudad tan linda, de recuerdos tan gratos como es la ciudad de Lima, a todos los que se conectan fielmente, les doy la más cordial bienvenida. Hermanos que no tengo el gusto de conocerlos personalmente y hermanos que sí conozco personalmente. Los hermanos Torres Murga, el Sayala, no los conozco personalmente. En cambio sí a Martín Villar, su familia, a María Rosa Elvira Alaina y a todos los miembros de la iglesia de nuestro hermano doctor Rubén Cifuentes, su esposa, su hermano César, su esposa, todos con un cordial saludo. También a nuestros amigos que se conectan en California, San Francisco, Teresita Urrutia, Tacoma, Washington, Luisita Concha Charito, bienvenidas. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante relacionado con las festividades del fin de año, del otoño, y tenemos un segmento de alabanza con nuestro amado hermano Juan Carlos, así que vamos a ir primero al segmento de alabanza para que adoremos al Señor, lo alabemos, lo reconozcamos en nuestras vidas y luego volveremos para exponerles este mensaje sobre quiero ser limpio. Así que los dejo con nuestro amado hermano Juan Carlos. Juanca, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y te siga usando a ti y a tu esposa Jennifer. Te dejo el tiempo, mi hermano. Bienvenidos, Visión de Fe. Este es un nuevo día para adorarle. Gozosos porque Él reina. Levanta tu voz. Levanta tus manos si puedes en casa. Con tu familia, adoremos al Señor. Hay una fuente en mí que está brotando y que está fluyendo dentro de mí. Dile conmigo. Hay una fuente en mí y que está brotando y que está fluyendo dentro de mí. Levantando tu voz. Es un río. Es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, solo para ti, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Te lo traemos hoy, Señor, de nuestro corazón. Hay un río que fluye de nuestro corazón para ti. Un río de alabanza, un río de adoración para ti, Señor. Una
vez más, conmigo. Hay una fuente en mí que está brotando y que está fluyendo dentro de mí. Busca dentro de ti, de tu espíritu. Hay una fuente en mí y díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Levanta tu voz. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, recíbelo, porque es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Es para ti, Señor. Esta mañana lo traemos y lo presentamos delante de ti, preparando nuestro corazón para tu palabra. Recibimos tu palabra hoy, Señor, el pan de vida que nos sustenta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Juanca. Como siempre te digo, qué bendición es alabar al Señor, y hacerlo contigo es una bendición mayor. Gracias por estar siempre con nosotros. Dios te bendiga a ti, a tu esposa, a tus hijos. Que todo sea color de rosas en tu vida, en tu ministerio y en todo lo que emprendas. Muy bien. Bueno, mis queridos internautas de las plataformas de Facebook y YouTube, vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema que quiero compartirles es: quiero ser limpio. Vamos a comenzar con algunas escrituras del Evangelio de Juan para poner un panorama sobre el cual empalmaremos el quiero ser limpio. Dice el versículo 47 de Juan 12: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y es obvio que el Señor en su primera venida no vino a juzgar al mundo, no vino a emitir condenación y hacer un juicio de esto se acabó. Lo vemos su mensaje tan pacífico, tan profundamente motivador del amor humano, del amor de Dios por el hombre, extraordinario. Pero sus palabras, ¿qué son sus palabras? Esas son las que sus palabras nos van a ayudar a entender el propósito de su venida. Pues si el Señor hubiera querido juzgar en su primera venida, nunca hubiera venido. ¿Por qué? Porque ya estábamos enjuiciados. ¿Cuál era nuestro veredicto?
destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados. Ahí nos hubiera dejado. Pero Él vino, y vino en una forma tan parecida a nosotros, para que lo viéramos como un humano, como un hombre. Y sus palabras salieron de la boca de un hombre, aparentemente era un hombre. Y dice el verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final o en el día postrero. ¿Será que nosotros estamos capacitados para rechazarlo? ¿Por qué lo rechazamos? Yo diría que es lo peor que podemos hacer, rechazar a Dios, pero lo hemos hecho todos en alguna parte, en algún momento de nuestra vida nos hemos puesto en contra de Dios y en contra de su palabra, pero ha sido por la ceguera que priva en el mundo, por la ceguera que cubre esta creación. Eso es lo peor que podemos hacer, rechazarlo. Claro, lo entendemos, que lo hacemos ahora, lo entendemos porque estábamos muertos en delitos y pecados y por lo tanto no podíamos ver que su palabra era vida, era lluvia y era lo más certero que podía entrar en nuestro corazón. En este tiempo, antes del juicio final, tenemos que comprender que hay juicios parciales. Todas las noches que vamos a dormir, en cierta forma, no sabemos si nos levantaremos al día siguiente. Por eso al despertar es tan bonito decirle, lo primero decirle a Dios, agradezco que me devolviste la vida. Eres fiel, devolviste el soplo de vida. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ese es un juicio. Tenemos otros juicios y hay un juicio que es como un poco más especial, el juicio anual, conocido como el juicio del Año Nuevo. Pero veamos primero esto. Esos juicios parciales no son para condenación, sino para que nosotros vayamos aprendiendo, rectificando y creciendo. Por eso le invito a analizar las palabras de este versículo que hemos leído en Juan 12:48. Y regresaré para verlo completo y luego me quedaré con la parte final. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Entonces vayamos ahora y veamos la parte. Tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar si lo rechazamos a él? La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. ¿Qué significa eso del día final? Pero antes de ver lo que significa el día final, hay dos cosas muy importantes que quiero destacar en esta parte del versículo 48. La primera es que el instrumento del juicio es la palabra que él habló. Y la segunda, que lo juzgará en el día final. Esta es una alusión muy clara a los 22 días que comenzarán el lunes 6 de septiembre por la noche. En el calendario hebreo los días se cuentan del anochecer. Primero es el anochecer y luego es lo que es la luz o el día. El 6 de septiembre al anochecer estaremos llegando al final del año 5781 y del mes de Elul, conocido como el sexto mes en la palabra de Dios y popularmente se conoce como el mes de Elul. Esa noche del 6 de septiembre cambiamos de fecha de año y ya no será 5781 sino 5000, el primer día del 5782 y ahí comienzan las fiestas de fin de año, las fiestas del Señor,
que están relacionadas con el calendario agrícola. Esa es la forma como Él entregó las fiestas de primavera, los primeros frutos, las fiestas de la cosecha del trigo en el verano, con Shavuot o Pentecostés, y las fiestas de la salida del año agrícola, que es el otoño, y estas son las fiestas del mes de Tisrei. Los 22 días del mes de Tisrei nos dan estas últimas fiestas, comenzando por el año nuevo y concluyendo en el día 22 con lo que se llamaría el día final. A eso se está refiriendo el Señor. En Números 29:35, este día, el día final, es llamado el octavo día o el día postrero, Bayom Hashemini Atzeret, así se llama en hebreo. Es una festividad diferente a la anterior, que es la fiesta de las cabañas, Sukkot en hebreo, a veces tabernáculo en castellano, que dura 7 días, pero el octavo día, que es el día final, cuando dice Dios, dice el Señor Jesús, mi palabra los juzgará en el día final. En el día final se está refiriendo a Shmini Asteret, como cuando se terminan las altas fiestas, las fiestas del otoño, porque en este periodo entre el 1 y el 22 se da la fiesta de las trompetas, que se llama popularmente se conoce como el Año Nuevo, se da Yom Kippur, se da la fiesta de las cabañas, y como que al terminar se comienza una nueva etapa después de haber pasado por un examen de esa palabra de Dios que lo hizo volver a uno sensibilizarse y hacer algunas cosas que le abren el entendimiento para volverse a los mandamientos del Señor. Entonces ese año, que el día final nos va a dar un veredicto de bienestar, de dulzura, de éxito, etcétera, etcétera, ese es el día postrero. Ahora, ¿cómo será este juicio de este año? Pues podemos decir desde ya que es un juicio lleno de bondad y de entrañable misericordia. Como he dicho, si Él hubiera venido con el juicio de destrucción, no viene, porque ya estábamos destruidos en la muerte de los delitos y pecados por causa del pecado del huerto del Edén. Pero como Él vino, entonces estos juicios parciales son para que crezcamos y para que subamos y para que obtengamos milagros. Verso 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Qué bonito, qué hermoso que todo lo que el Señor trajo aquí a la tierra fue verificado, fue prometido, fue establecido y puesto, examinado como se examina la plata en el horno, y salió purificada, y todas sus promesas quedaron indeleblemente en el cielo, como dice el Salmo 119:89, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Y Él vino con ese respaldo de las palabras para traernos las buenas noticias a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, que había una esperanza de salvación y de vida eterna. El juicio entonces se hará por medio del juramento divino. Y el juramento divino aquí en el versículo 49 es llamado el mandamiento que el Padre me dio. Es decir, de tal manera amó Dios al mundo que envió al repartidor de la herencia, es decir, su Hijo unigénito, al dueño de los atributos divinos, para salvarnos. Ese es el juramento, ese es el mandamiento. Yo sé, dice el verso 50, que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, como está establecido en los cielos. Y el mandamiento, su carácter es la vida eterna. Bueno, con esta introducción, ahora quiero
plantear una escena donde vamos a encajar lo que hemos dicho. Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Esto se refiere a lo que conocemos como el Sermón del Monte. ¿Y qué es el Sermón del Monte sino la exposición de las palabras del Señor, del juramento de Dios y del mandamiento que el Padre le dio? Todo eso es lo que Él dijo en el Sermón del Monte. Y Él termina su sermón y entonces dice que descendió y mucha gente lo seguía, y entre esa multitud que lo seguía, alguien que estaba quizá de lejitos, porque no podía acercarse a donde había gente, que lo había escuchado de lejitos, dice el verso 2, vino un leproso, me imagino que vino corriendo, me imagino que vino aceleradamente, y vino a postrarse ante él, y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Después de haber oído tus palabras, he pasado por una reflexión, tus palabras me han enjuiciado, tus palabras me han corregido, como dice el Salmo 19:7, la ley del Señor, la Torá del Señor, que es lo que dice en el idioma hebreo, o la instrucción del Señor, o la verdad del Señor es perfecta y hace y restaura y hace volver al hombre, al ser vivo, al camino de Dios. Este leproso, si estaba leproso en aquellos tiempos, la lepra era no una enfermedad de origen físico, sino que era una enfermedad espiritual, era causada por el pecado de la mala lengua, de la maledicencia, la Lashon Hará, y seguramente este leproso había caído en eso y por eso había sido incluso excluido. Ahora que oye el Sermón del Monte, oye las palabras, lo redarguyen, él recapacita porque dice que la Torá del Señor es perfecta, que convierte al ser vivo, convierte al necesitado. Esa palabra le llega a él y él dice, sí, yo hice esto, y tiene una conversión. Lo vemos porque viene a postrarse ante él. ¿Por qué no se postra antes? Quizás no se postra porque está alejado, tal vez piensa esto no es para mí, pero al oír el Sermón del Monte, tenemos un hermoso Sermón del Monte en Mateo y en Lucas, pero no son todas las palabras que han de haber escuchado. Ese es un resumen muy pequeño, pero ahí hubo palabras que a este leproso le dieron en el centro de su vida y de su necesidad. Le pegaron fuerte, le revolvieron el corazón y se dio cuenta que él tenía que acercarse al que estaba hablando, a Dios que estaba hablando, para ser tocado, para ser sanado por él. Por eso su actitud primero es postrarse. Él viene y se postra. Es una actitud de sumisión y de adoración. Te vengo a reconocer como el Dios, como el Todopoderoso. Te vengo a reconocer como el digno de ser adorado. Y no me queda ninguna duda y me postro ante ti. Y lo hace ante la multitud, porque ya vimos en el versículo 1 que mucha gente había con él. Él descendió del monte y mucha gente lo seguía. Y el leproso no solamente se postra, sino con voz fuerte, con voz audible, que lo oiga el Señor, y de plano lo oyeron algunos que estaban ahí cerca, le dice, Señor, Señor, le da un título muy importante de Señor, de amo, de rey, del dueño, del que tiene el poder, porque agrega y dice, si quieres, puedes limpiarme. Él ha llegado a la convicción de que su pecado puede ser perdonado, que puede ser sanado, que puede ser liberado, y eso solamente lo ha logrado por el juicio de las palabras,
Por eso es que es tan importante, querido internauta, que nos expongamos a las palabras de Dios, que nos expongamos a la ley del Señor, a la Torá del Señor, porque la Torá del Señor, esa palabra Torá viene de la raíz yará, y yará significa lluvia, hacer llover, significa también una flecha que se lanza, significa también una palabra dada con instrucción, con enseñanza, significa tantas cosas. Y él ha escuchado esa Torá, esa palabra de Dios, y le ha nacido la esperanza, porque esa es la virtud de la palabra de Dios, que hace nacer en nosotros la capacidad de algo imposible, de un milagro. Si nos sentíamos excluidos y que para nosotros ya no había esperanza, escuchar la palabra, exponernos a la enseñanza de la palabra, es entrar en el camino de la verdad, en el camino de la instrucción y de la educación. Sí es cierto que a veces esa educación es instantánea, es inmediata, y a veces esa educación lleva años, como en el caso de Abraham, que para llegar a Génesis 15:6, cuando dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, quizá pasaron 25 años de instrucción, de enseñanza, de palabra de Dios hacia Abraham, de ejemplos, de cuidados, de milagros, de preservación, y ahora a los 25 años la instrucción, el ser educado en la verdad, le hace a Abraham la habilidad, la capacidad, Dios causa en él la capacidad de creer a Dios. Por eso dice, Behemim, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Behemim es un verbo causativo, le causaron a Abraham. ¿Y quién le causó? Pues la palabra que Dios le daba, la palabra que Dios le instruía continuamente. Así mismo, con este leproso, la palabra del Sermón del Monte, la palabra de otros sermones que ha de haber escuchado, eso fue creciendo y creciendo, y el amán en él, es decir, la instrucción, se fue convirtiendo en una verdad tan gloriosa, porque la palabra amán, que es la raíz de la palabra verdad y que tiene que ver con la educación, esa palabra también significa amén. Cambiándole las vocales nos dice amén, y cuando llegamos a decir amén, estamos ya hablando de lo que es verdadero. Cuando decimos amén es ciertísimo, Dios está hablando, Dios es el que ha determinado y el que ha ejecutado y dicho tal palabra. Eso significa amén. Y amén o amán, que son las palabras bases para la fidelidad o la fe, para la verdad o la emet, tiene un valor numérico de 91. Como usted sabrá, yo lo he mencionado algunas veces, si por primera vez me escucha, pues le cuento que las letras hebreas también tienen valores numéricos, no solo son letras para una dicción y una figura en el papel o donde se escriba, sino que también son valores numéricos. Y nos hablan a través de los valores numéricos, porque son palabra de Dios y tienen esa capacidad. Y entonces el valor numérico de la palabra amán es 91. Y 91 es la suma de 26 y 65. Y 26 es el valor numérico del nombre, el nombre inefable, el tetragramatón, que nuestras Biblias Reina Valera traducen como Jehová, y otras Biblias como la de las Américas traducen como Señor, con mayúscula. Bueno, ese nombre vale 26. Y luego el nombre Adonai, que es mi Señor, ese nombre vale 65. Y cuando yo sumo 26 más 65 me da 91. Quiere decir verdadero es. Quiere decir que cuando empiezo a ser instruido en la palabra de Dios, como dice Romanos y también lo dice Deuteronomio, la fidelidad o la fe o la emuná viene por la instrucción del oír, y el oír, y el oír
de la palabra de Dios, de tanto estar oyendo la palabra de Dios, lo dice el Salmo 19:7, la palabra de Dios es perfecta, que convierte, dice, convierte al hombre, convierte al ser vivo. El testimonio de Dios es fiel, dice, que hace sagaz al simple. Bueno, esa es una bendición de la palabra de Dios. Es una bendición que este hombre leproso oye al Señor del perdón, del amor, y oye la palabra, él empieza a ser educado, y no solo por ese sermón, porque seguramente él oyó otros sermones, vio otros milagros, y entonces está acrecentándose en su interior el deseo incontrolable de acercarse al Señor, y no encuentra la oportunidad. Finalmente, cuando baja del monte, ahí aprovecha y va, y de una vez se postra ante él y le suelta su petición. Y dice: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Yo ya pasé por el proceso del arrepentimiento, yo ya me estoy volviendo a ti, por eso estoy postrado ante ti. Y si quieres, tú me puedes limpiar. Jesús extendió la mano, verso 3. De Mateo 8. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mire qué hermoso, querido internauta, qué hermoso es ver que el que a mí viene no le echo fuera. Venid a mí los cargados, los sedientos, yo os haré descansar, yo les daré de beber, y agua de la buena. Este hombre, lo mejor que pudo haber hecho fue dirigir sus pasos hacia el Señor, ir hacia Él. Y Él lo recibió con buenas nuevas, lo recibió con quiero. Qué sonido tan agradable ha de haber tenido en el leproso. Dos cosas. Primero, la acción del Señor, porque Él extiende la mano y lo toca. Y al leproso no se le podía tocar, porque el leproso tenía una capacidad de inhabilitar a las personas que lo tocaran, volviéndolos a ellos inaptos. Nadie quería tocar a un leproso. Pero si el Señor llevaba el poder de la sanidad, al tocarlo no iba a pasar la enfermedad a él, sino que el poder de la sanidad y de la vida eterna iba a pasar de él al leproso. Y eso sucedió. Quiero ser limpio, y al instante la lepra desapareció. Esto me pega duro. Al instante la lepra desapareció. Qué hermoso es ver milagros que sean al instante. Qué hermoso. No siempre se dan milagros que son al instante, pero algunas veces, como en esta ocasión, qué maravilloso es ver que el leproso ha sido sanado completamente. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí Jesús está englobando todo lo que hemos dicho de su palabra restauradora, de su palabra benefactora, y le está diciendo al leproso: leproso, bueno, ya has sido tocado, yo te toqué, pero hay instrucciones que están dejadas, que están dichas en la palabra. Tú tienes que presentar la ofrenda, tienes que testificar y tienes que ser examinado. Tu milagro tiene que ser examinado, porque los milagros no son para ocultarse. Si hay un milagro, ese milagro a la hora de ser examinado va a ser cierto, va a ser verdadero, va a darnos a conocer lo que es. Y el milagro del leproso era tan evidente, y Jesús le está diciendo: ve con el leproso, ve con el sacerdote leproso. Seguramente el sacerdote va a admirarse, va a gritar de admiración de ver una lepra sanada. Seguramente los recuerdos, los registros del
del sacerdote han de haber tenido que fulano de tal, que en tal etapa fue sacado del campamento por leproso y ahora viene completamente limpio. Un milagro extraordinario del Señor. Y esa es la verdad, querido televidente, que estamos en estas épocas de fin de año, del fin del año agrícola de Israel, donde también finaliza un año calendario como es el 5781 e iniciamos el 5782. ¿Y todo cuándo sucederá? El 6 de septiembre en la noche, al anochecer, como a las 7:20 en la ciudad de Guatemala, 7:30, ya tendremos nosotros la finalización de esa época, de ese año. Comenzaremos un año nuevo, el 5782. Quiera Dios que ese año nuevo, la lepra y otros lastres del pasado nos abandonen y que nosotros lleguemos limpios a través de la limpieza que provee la palabra del Señor, a través de la acción de nosotros de adorarlo a Él y dejar que su palabra sea viva en nuestros corazones. Esa es la invitación, mis queridos amigos, de esta plática, de esta meditación. Antes de irme, quiero pedirle a Dios que los bendiga en la ciudad de Lima, en cualquier parte del Perú, en Centroamérica, El Salvador o cualquier otro lugar, en México, en el centro, en el norte, en el sur, en San Diego, California, en San Francisco, California, en Tacoma, Washington y en cualquier parte del mundo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por que para siempre es tu bondad. Gracias, Señor, que has establecido para nosotros tiempos de refrigerio, tiempos de vida y de amor. Gracias, querido Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.